diario, miles de niños, niñas y adolescentes procedentes de América Latina viven una realidad distinta al resto. Violencia, conflictos políticos, pobreza y poco acceso a servicios básicos son algunas de las razones por las que familias enteras son forzadas a abandonar sus países de origen. La mayoría proviene del llamado Triángulo del Norte, conformado por Honduras, Guatemala y El Salvador, así como México, Nicaragua y Venezuela. Su destino es claro: cruzar la frontera a Estados Unidos, influenciados por el llamado sueño americano, dispuestos a correr riesgos durante su trayecto. Discriminación, desaparición, secuestro, robo, extorsión, asesinato, trata de personas son las agresiones más frecuentes que enfrentan. Este fenómeno social ha generado que las infancias sean el grupo más vulnerable, representando el 30% de la población migrante. Cientos de padres inician su viaje en compañía de sus hijos, siendo transportados por los llamados coyotes, que a cambio de cobros por hasta $15,000, prometen a los migrantes poder reunirse con sus familiares en Estados Unidos. Sin embargo, una vez que llegan al norte de México, el escenario suele ser poco esperanzador. Es muy riesgoso cruzar con niños. No le aconsejo eso a nadie, que traiga niños. Porque no tenía con quién dejar a mi niña. Y pues es mi única hija y pues los niños tienen que estar con sus papás. Es lo mejor, pero ha sido muy duro. Esta es la frontera sur de Estados Unidos, la cual cuenta con una extensión de 3.152 kilómetros, colindante con el territorio mexicano y considerado como el cruce terrestre más mortal del mundo debido a sus múltiples rutas migratorias. Del lado mexicano, el arribo de caravanas migrantes es cada vez más recurrente y a pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera sur, miles de ellos transitan una ruta de ingreso desde Chiapas, Tabasco, Veracruz y Oaxaca. Hay una situación grave de utilización de niñas y de niños. Entonces, para cuidar niñas, niños, esta es una decisión nuestra. Vamos a reforzar la vigilancia, la protección, el cuidado en nuestra frontera sur, porque es defender derechos humanos. Se tiene que garantizar la libertad y el derecho a vivir libre. Recientemente, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, afirmó que México no permitirá que familias de migrantes con niños crucen por la frontera norte con Estados Unidos y anunció que ya hay operativos para rescatarlos y trasladarlos a albergues a fin de asegurar su protección. Las historias de menores hallados por las autoridades migratorias ya forman parte de la cotidianidad. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botar y no sé dónde están. No sé dónde están. ¿Te dejaron solo? Pues claro, me dejaron botar. ¿Te dejaron solo botado? Solo. ¿No vienes con mami o con papi o con nadie? ¿Ah? ¿Vienes con tu mamá o tu papá? Nadie. Yo venía en un grupo que venía de entrega con usted y al final me dejaron botar y venía aquí a pedir auxilio. No mother, no mother, no father, no nothing. This is one of our workers' wives right here taking care of this tiny one. No one with these children dumped out on the side of the river here on our farm. La Casa Blanca se mostró alarmada por el caso de 2 niñas ecuatorianas que fueron lanzadas por un traficante desde lo alto de la valla fronteriza que colinda con el estado de Nuevo México. Meses más tarde, se dio a conocer el caso de un niño guatemalteco de 5 años que viajó sin compañía hasta Yuma, Arizona. El hallazgo fue reportado por un grupo de migrantes quienes entregaron al menor a Carlos Eduardo Espina, un activista que logró trasladarlo con las autoridades migratorias.
Un niño de 5 años botado en la frontera, mi gente, o sea, no tengo palabras. Las infancias son orilladas a buscar opciones laborales, siendo objeto de transacciones ilícitas fronterizas, denominadas como migrantes de circuito. Adolescentes entre 11 y 17 años, que viven en colonias aledañas a la franja fronteriza, son reclutados e enviados a participar como guías de traficantes de personas o para transportar mercancía de drogas. De las zonas por las que se mueven en todo el territorio nacional, en realidad ya la presencia del crimen organizado y de grupos delictivos está ahí, pero precisamente por esta invisibilidad de niñas y niños como sujetos de derechos, por verles más vulnerables, a veces por verles solos, son carne de cañón o pueden ser carne de cañón y estar disponibles a este tipo de fines delictivos. En cambio, otros más son presionados con deudas de miles de dólares que deben pagar a los contrabandistas que los ayudan a cruzar la frontera, inclusive siendo un sustento económico para su familia. De acuerdo con el Departamento del Trabajo, desde 2018, la explotación laboral en infancias migrantes ha aumentado un 69% y 835 empresas han incurrido en estas prácticas ilegales. A finales de 2022, alrededor de 48.500 menores no acompañados que cruzaron la frontera fueron detenidos, marcando un nuevo desafío para poder ser repatriados y reencontrarse con sus familias. Cuando la patrulla fronteriza detiene a un niño o adolescente, queda bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ser transferidos a los albergues que están obligados a brindar servicios como atención médica y educación. En 2018, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementó la política Tolerancia Cero, la cual establecía que toda persona que ingresara al país sería retenida para enfrentar cargos criminales. En el caso de las familias, los niños serán separados de sus padres para poder ser llevados a centros de detención y encerrados en jaulas. The United States will not be a migrant camp, and it will not be a refugee holding facility. Won't be. You look at what's happening in Europe, you look at what's happening in other places, we can't allow that to happen to the United States, not on my watch. Tras el surgimiento de la pandemia, Donald Trump activó el Título 42, el cual permite expulsar a los migrantes de las fronteras terrestres con Estados Unidos y prohibir la entrada a aquellas personas que representen un riesgo para la salud pública. Esto recrudeció la situación de las infancias en su paso hacia Estados Unidos. Con la llegada de la administración de Joe Biden, se mostró progresista ante el tema migrante. El demócrata emitió un decreto para establecer un grupo de trabajo para reunir a los niños y adolescentes separados de sus familias bajo el gobierno de Trump. La repatriación de infantes migrantes alcanzó su mayor número en 2022 desde que este fenómeno es contabilizado. En el periodo de enero a octubre de 2022, que son de las más recientes actualizaciones de estos boletines, 21.528 personas entre 0 y 17 años fueron repatriadas de Estados Unidos a México. Y si observamos esas más de 21.000 repatriaciones, podemos ver que casi el 85% fueron varones, es decir, niños y adolescentes varones, y poquito más del 15% fueron mujeres. La recepción de menores es realizada en las ciudades de Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Matamoros, y que una vez que son instalados en territorio mexicano, suelen ser ubicados en refugios o albergues temporales, donde se define su situación migratoria. De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas en México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los 3 estados con más repatriación de niños y adolescentes por Estados Unidos, considerando que el 86.7% son hombres y 13.93% mujeres. El 17 de enero de 2023, ambos países firmaron un acuerdo para agilizar la reunificación de menores migrantes que se encuentren en territorio mexicano y tengan a su padre o madre al norte de la frontera. Roberto Velasco,
jefe de unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explicó que será implementado mediante la gestión de la Agencia de Desarrollo Integral de la Familia. En México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a los migrantes como personas sujetas de derechos. El reto siempre está en que tenemos leyes increíbles y realidades que no siempre acompañan, ¿no? Entonces, si bien esta reforma del 2020 a la Ley de Migración pues, resultó de avanzada para poder garantizar, por ejemplo, la reunificación familiar y el principio de no detención o de no privación de la libertad por motivos migratorios, pues los datos están diciendo otras cosas, ¿no? Un caso que conmocionó a principios de este año fue el de 3 niñas salvadoreñas de 9, 6 y 1 año, quienes fueron abandonadas en la isla del Mundo del Río Bravo. La mayor habría cuidado a sus hermanas hasta que el grupo Beta de Piedras Negras la rescató y trasladó a la institución del DIF en Coahuila. Días más tarde, Julia Angulo, madre de las menores, fue contactada por sus familiares para dar aviso sobre el paradero de sus hijas, por lo que fue trasladada al centro de migrantes en dicho estado para poder reunirse con ellas. La joven madre habría pagado 180,000 pesos a un grupo de coyotes que le sugirieron cruzar la frontera de forma separada por el río Bravo. Después de tramitar una visa humanitaria, la familia pudo reencontrarse. Que tengo que ir a migración a entregarme para irnos juntas. Estaba con ilusión de que alguien, pues, el Señor le tocara el corazón y abrir una puerta de llegar a Estados Unidos con mis hijas, pero lastimosamente no se pudo y que sea lo que Dios quiera.